Hace 100 años circulaban por las calzadas de Barcelona tranvías, taxis, omnibuses y rípets tirados por caballos. El 24 de marzo de 1922 entraron por primera vez en circulación los autobuses Tilling-Stevens. Era la primera vez que los barceloneses veían autobuses ingleses de 2 pisos pintados de rojo. Esta es su historia. Los Tilling-Stevens no fueron los primeros autobuses que vio Barcelona. Ya en 1906 se puso en marcha la primera línea de autobuses de España, los Scheider, que iban de la Plaza Cataluña a la Plaza Trilla de Gracia. Los puso en servicio la Catalana, compañía de ómnibus y tranvías, de la que hablamos en el vídeo sobre los tranvías. La potente compañía de tranvías del Marqués de la Foronda hizo lo imposible para impedir el desarrollo de los nuevos autobuses, alegando que pisaban las vías de los tranvías, superaban la velocidad máxima permitida de 8 km por hora y llenaban de ruido y humo las calles. Lo consiguió en 1908. Barcelona dejó de tener autobuses urbanos. En los años 20 llegaron a Barcelona muchos migrantes, tantos que los servicios de transporte público no daban al abasto. Para paliar el problema, el ayuntamiento aprobó el primer despliegue de una flota de autobuses. Eran los vehículos del futuro. El industrial anisero de Badalona, Antoni Antic Portell, ganó la concesión y abrió las primeras 4 líneas de autobuses, que enseguida traspasó a un grupo de empresarios del que era su hombre de paja. Para su explotación crearon la Compañía General de Autobuses, la CGA, activa hasta 1940. Fue el origen de Transportes de Barcelona y germen del actual TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona. La CGA compró los primeros vehículos en Inglaterra, al precio de 52.967 pesetas por unidad. Los 4 primeros buses se trajeron de Inglaterra por tierra, conducidos por conductores ingleses. Los siguientes pedidos ya llegaron a Barcelona por vía marítima. Eran 12 autobuses TS4X, un modelo nuevo de Tilling-Stevens de 1 piso al que los barceloneses llamaron las burras. Prestaron servicio hasta 1941. La flota se mantuvo en pruebas durante el segundo Salón Internacional del Automóvil en mayo de 1922, celebrado en el Palacio de Arte Moderno. El precio del billete era de 0,50 pesetas ida y 0,80 pesetas para el pasaje de ida y vuelta. El 14 de octubre de 1922 se inauguró la primera línea de autobuses, la A1. En un año se vendieron más de 1 millón de billetes. En 1923 llegaron al puerto 12 autobuses más, por primera vez de 2 pisos, para incorporarse a las líneas de la CGA, con origen y final en la Plaza Cataluña. Los Tilling-Stevens TE74 eran ómnibuses con un motor de 40 caballos, 4 cilindros, las ruedas eran de caucho y motor híbrido, de petróleo y eléctrico. Tenían algunas pegas. La entrada de los pasajeros estaba a la izquierda y el volante estaba en la parte derecha, aunque enseguida se modificó el acceso para poder acceder desde la acera. Eran más rápidos y cómodos que los tranvías, podían circular a 20 km por hora y esquivar a los otros vehículos. En la zona inferior cabían 22 personas y en la superior 26 más. Las paradas estaban señalizadas por unas baldosas situadas en las aceras.
En las paradas más solicitadas se colocaron postes con el rótulo de parada con un cajetín incrustado que el cobrador abría para vender los billetes. Diario Barcelona, La Soli, Vanguardia, Soli, Diario Barcelona. No tiene calderilla, todo el mundo me da billetes. Los autobuses se aparcaban y reparaban en un solar de la calle Nápoles. Después, la CGA compró en el Pueblo Nuevo un solar de 10.000 metros cuadrados a la fábrica Acero San Martín, que en 1940 adquirió Tranvías de Barcelona. En 1929, de cara a la exposición internacional, de la cual tenemos un vídeo, se instalaron los primeros semáforos en Barcelona. Y se puso en servicio una serie de autobuses más espaciosos, reconvertidos con piezas de otros desguazados. Y un autobús turístico que pasaba por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Casino de San Sebastián, Plaza San Jaume y el Parque de Atracciones del Tibidabo. Tras la exposición desaparecieron de la circulación. Barcelona no volvió a tener autobuses turísticos hasta 1987. La CGA fue abriendo nuevas líneas como la E, que desde la esquina de la calle Urgel con Provenza llegaba a la Estación del Norte. Para no perder clientes los días de lluvia, a los Tillings se les dotó de una cubierta superior. En 1929 la CGA desplegó por las calles de Barcelona un nuevo modelo de autobuses Tilling, con motor de gasoil y carrocería de madera. Eran los llamados CGA España, que circularon hasta 1953. En 1930 apareció el modelo Imperial y el modelo Imperial Avanzado, que circuló desde 1930 hasta 1937. Durante las huelgas de los sindicatos contra la patronal se sucedieron más de 120 sabotajes a autobuses que mataron e hirieron a algunos pasajeros. Para poder seguir dando servicios se aprovecharon piezas de los vehículos dañados para montar otros nuevos. Al empezar la guerra civil circulaban por las calles de Barcelona 88 autobuses. Al acabar el conflicto, solo 8 estaban en perfectas condiciones. Los barceloneses tuvieron que desplazarse en tranvía, un 75%, y en metro un 20%. Solo un 5% tomaba como alternativa los autobuses. Hay sitio para pequeños, medianos y grandes. Desde 1948 hasta 1968 circularon por las calles de Barcelona los autobuses ACLO 410 y ACLO Regent. Los chasis se importaron del Reino Unido. Se montaron en Zaragoza y a partir de 1953 por Macosa en Pueblo Nuevo. Estos autobuses fueron desapareciendo a partir de 1962. Algunos se reconvirtieron en el modelo Imperial. Quedó uno, el Zoobús, que los domingos y festivos llevaba a los pasajeros desde la Plaza Cataluña hasta el Zoo.
En 2011, Transportes Metropolitanos de Barcelona compró los restos de un autobús Tilling Stevens al coleccionista británico Gordon F. Hughes. Se ha restaurado en una nave de Castellbisbal para presentarlo en Barcelona de cara al centenario de la TMB. Si os ha gustado, recuerda que tenemos un vídeo sobre los tranvías. Hace 100 años... Hace 100 años... Pero que estoy hablando más flojo que nunca, algo falla, pues.